Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a la vicepresidenta. Señora vicepresidenta, yo creo que al final la realidad ha pinchado el globo de fantasía en el que vivía el Gobierno o en el que nos ha hecho vivir a la sociedad española. A base de darnos unos datos completamente hinchados, que además ya se lo estaba diciendo cualquier organismo nacional o internacional con un mínimo de rigor, y a costa de opacidad, que no es otra cosa más que demostrar el poco respeto que se tiene por lo público, porque cuando se está en el Gobierno lo que se hace es gestionar lo público, que es lo que es de todos. Y ese golpe de realidad lo que está haciendo es que vayamos a una situación donde teníamos un presupuesto completamente irreal, dopado, con unas previsiones macroeconómicas absolutamente insostenibles, como se ha manifestado ahora, y que ha obligado al Gobierno a hacer un recorte en la previsión del crecimiento económico de nada menos que de 3,3 puntos. De nada menos que de 3,3 puntos. Y eso significa que no solo hemos sido la peor economía de toda la OCDE, sino que estamos a las puertas de entrar a una nueva recesión. Significa también, señora ministra, que vamos a acabar este año con un déficit del 8,4 y que tenemos una deuda por encima del 119 que vamos a lastrar durante años, además, hipotecando el presente y el futuro de España. Significa que tenemos un modelo económico por el cual, a lo largo de todo el año de la pandemia, el sector público creaba al día 400 nuevos puestos de trabajo, mientras el sector privado estaba destruyendo 1.709. ¿Pero qué modelo económico es este? ¿Pero qué futuro de país podemos hacer cuando está un sector económico privado absolutamente lastrado e impedido y un sector público dopado de manera artificial? Es que así no podemos continuar. Es hora de pegar un rumbo al modelo económico. El modelo económico del Gobierno de España no puede estar basado en la propaganda, no puede estar basado en la falta de reformas, señora ministra. Es que la única idea que tiene el Gobierno de España es freír a impuestos a los españoles, no a los ricos, al conjunto de los españoles, porque los que bebemos bebidas no somos ricos, porque los que beben en vaso de plástico no son ricos, porque los que ponen carburante en el coche no son ricos, porque los que pagan un peaje no son ricos, y porque las familias que hacen una declaración conjunta en su mayoría son familias humildes, y son a esos a los que el Gobierno de España les va a hablar a impuestos. Es que no podemos sostener por más tiempo un modelo económico así. Y ahora yo le pregunto, señora ministra, ¿en qué estaban pensando cuando hicieron los presupuestos de España? Porque si eran incapaces de hacer caso a la realidad que planteaba cualquier organismo internacional, es que están incapacitados para gobernar. Pero es que si por el contrario nos mintieron y doparon los presupuestos, también están incapacitados para gobernar. Entonces, ¿en qué estaban pensando cuando hicieron los presupuestos de España? Y lo que es peor, ¿qué va a pasar ahora? ¿No van a tocar los presupuestos de España? ¿Vamos a tener por la vía del gasto un recorte, o vamos a tener por la vía del déficit un incremento espectacular del déficit que va a repercutir en un aumento de la deuda pública? Porque ya me dirá usted si ve otra salida para esto. Acabo con el tema de los fondos europeos. Mire, el plan de reformas que han mandado a Europa no es un plan de reformas, es un plan de marketing, señora ministra. Es un plan de marketing. Y además, está hablando usted de un proyecto de país y yo le digo, ¿y con quién hace usted el proyecto de país? ¿Lo hace el Gobierno consigo mismo o pretende hacerlo con este Parlamento? Pero claro, viene usted a hacer un plan de país con el Parlamento una vez que manda el plan de país a Bruselas. Oiga, el Parlamento nos gustaría participar antes y que la voz que se fuese a Europa en nombre de España fuera una voz consensuada en la sede de la soberanía nacional. Pero eso no es así. Y como no es así, lo único que están haciendo es crear un tren que va a descarrilar. Y va a descarrilar o bien porque va a haber una alternancia política y no se va a sentir identificado con ese plan de reformas, o porque van a venir a este Parlamento y no van a tener suficientes votos para sacar adelante algunas, como ya les ha pasado en materias tan importantes, nada menos que como el decreto que les salió por los pelos. Y son proyectos de país. Es que nos estamos jugando el presente y el futuro de España. Es que es fundamental buscar consensos en una materia como esta. Y ustedes no solamente no están consensuando con el Parlamento, sino que estamos viendo un Gobierno que no es que sea un coro, es que es un gallinero. Y estamos viendo cómo no se ponen de acuerdo ni para la reforma laboral, ni para la reforma fiscal, ni para la reforma de las pensiones, ni para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y podría continuar. Y eso no es una voz de España. Eso no puede ser una voz de España. Y por último, hombre, que tengamos que leer en un documento europeo que se va a freír a impuestos a los españoles y que encima veamos luego al Gobierno de España decir que cuando hemos leído todos que se va a reducir la tributación conjunta
vengan y nos digan, primero, que es para fomentar que las mujeres accedan al mercado laboral. Oiga, pero qué ridiculez es esta. En segundo lugar, que nos digan que no, que es que era una medida para meditar. Oiga, pues mediten antes de escribirla. Y en tercer lugar, no, es que una vez que ya les hemos pillado nos dicen que era un error. Oiga, pero ¿no se dan cuenta de que los españoles no son tontos? ¿Es que no les ha quedado claro esta semana ya de que están hartos de que les tomen el pelo? Es que necesitamos un gobierno serio, es que nos estamos jugando el futuro de España, es que estamos hablando de 140.000 millones de euros que son claves para el presente y el futuro de nuestro país. Es que no podemos jugar con estas cosas. Y creo que es muy importante que todos en esta Cámara seamos responsables, pero creo también que esa responsabilidad tiene que empezar por el gobierno. Está diciendo que nosotros cuestionamos la evolución económica y que le sorprende nuestro pesimismo respecto a la evolución económica. Mire, yo creo que usted lleva mucho tiempo viendo brotes verdes y yo no veo los brotes o los veo negros. Porque primero íbamos a crecer en forma de V, luego en forma de W, luego en forma de V asimétrica y lo cierto es que la L se está prolongando en exceso. Es que estamos, cuando yo digo antes que estábamos al borde de una recesión, me estoy refiriendo a que en el último trimestre del año pasado el crecimiento fue un 0 y que en el primero de este hemos crecido un menos 0,5. Eso evidentemente no estamos en una recesión porque el crecimiento no fue negativo, pero es que fue un raquítico 0. O sea, nos ha faltado muy poco. Con lo cual creo que es el momento del realismo. Y por eso cuando decía el portavoz del Partido Socialista antes que si nos quejamos de si no modifican las previsiones económicas, pero también nos quejamos de si las modifican, no nos quejamos de que las modifiquen. Nos quejamos de que se hayan hecho unos presupuestos en base a unas previsiones económicas que nadie podía sostener, nadie salvo el Gobierno de España. Y la estrategia era traer unos presupuestos que sabía que estaban dopados para buscar el acuerdo parlamentario. Pero todo el mundo podía saber que esos presupuestos estaban dopados porque no había organismo medianamente serio que pudiese avalar un crecimiento económico de esa naturaleza. Y la prueba es que no es que fuese una derivación de un 0,5 o de un 1, no. Es que es de una derivación, estamos hablando, y ya veremos en qué acaba, de momento de un 3,3. Cuando dice que por un lado le estamos pidiendo que baje los impuestos y por otro que aumente el gasto, no, es que yo creo que hay otra fórmula. Es que creo que la fórmula es analizar el gasto y ver qué gasto es el que tenemos que acometer y qué gasto es el que no tenemos que acometer. Por ejemplo, ¿es necesario tener tantos ministerios? ¿De verdad este gobierno necesita tantos asesores? ¿Necesitamos una televisión pública que cuesta 1.000 millones de euros? Y es que, claro, así chocolate a chocolate tenemos una tableta. Y es que es muy importante analizar eso. Porque luego el problema de subir los impuestos es que los impuestos, claro que recaudan, sí, claro que recaudan. Pero por otro lado también lastran el consumo, lastran la inversión, porque se detrae dinero tanto de las familias como de las empresas. Ese nos lleva después a una ralentización económica y por tanto nos lleva también a que igual el impacto en la recaudación sea mucho menor del esperado. Es que esto ya lo hemos visto, esto ya está probado, es que estamos cometiendo continuamente los mismos errores. Por otro lado, las reformas. Claro que estamos dispuestos a hablar de las reformas, claro que queremos acordar, señora vicepresidenta, pero ¿qué es acordar? ¿Venir al Parlamento español cuando quedan 24 horas para sacar adelante una reforma importantísima como nos pasó en el decreto de los fondos europeos, ponerle la pegatina de importante para España y entonces pedir el acuerdo a los grupos parlamentarios? ¿O es sentarnos a trabajar un texto en común, buscando desde las distintas formas de entender España qué es lo que necesita nuestro país? Si esa es la mecánica, cuente con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Lo que no estamos dispuestos es a pasar más proyectos que lleven la pegatina importante por España solo porque lo decida un Consejo de Ministros. Y la pregunta es, aquí igual nos ponemos de acuerdo, pero ¿se van a poner en el Consejo de Ministros? Porque es que hemos visto con estupor cómo en reformas imprescindibles para España hemos asistido a una guerra de gallos en el Consejo de Ministros que lastra la confianza y la credibilidad en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saya.